Muy buenos días muchachos, hoy día iniciamos entonces el estudio de los principios de Newton o leyes de Newton correspondiente al curso de segundo año medio del plan de física. Para esto entonces vamos a ver efectivamente lo siguiente, primeramente obviamente tratar el objetivo del día de hoy, que es una ley, vamos a hablar también de Isaac Newton, también recordar que es una fuerza y vamos a tratar sus tres primeras leyes. Para esto entonces, como ya se describió, el objetivo vendría siendo entonces describir el movimiento en función de las tres leyes de Newton. Vamos a ver entonces cómo el movimiento se comporta bajo dichas leyes. Para esto entonces, primeramente, tenemos que entender qué es una ley, por lo cual se define como una regla y norma que es constante e invariante de las cosas, entendiendo entonces que está regido por las leyes naturales todo lo que existe. Por otro lado, vale señalar también que las leyes más importantes para entender lo que a nosotros nos rodea fue propuesta por el señor Isaac Newton, como lo describe aquí textualmente el poeta inglés, el poeta inglés Alexander Pope, que señala que la naturaleza y sus leyes permanecen escondidas en la noche. Dios dijo, hágase Newton y todo se hizo luz. Vale destacar, chiquillos, que Isaac Newton fue un revolucionario para su época, puesto que pudimos entender todo lo que nosotros observábamos. Ante esto entonces podemos entender entonces que Isaac Newton es el fundador de la física clásica, siendo este su principal atributo, siendo también un físico, filósofo y también matemático inglés. Vale destacar que no solamente a Isaac Newton se le atribuye ser fundador de la física como tal y separarnos además de la filosofía, sino que además se le atribuye la ley de gravitación universal, también la fragmentación de la luz, el cálculo diferencial en el caso de matemáticas, también los telescopios newtonianos y también obviamente sus leyes del movimiento. Por lo tanto, nosotros podemos entender, y es lo que nosotros consideramos como físicos, como el padre en este caso de la física. Ahora, a modo recordatorio, nosotros podemos definir, y que fue lo que trabajamos en la clase anterior, la fuerza como una interacción que se genera entre dos o más cuerpos. Por ejemplo, Homero, al momento de golpear en este caso las almohadillas, está generando entonces una fuerza, lo que usted considera como una interacción. Vale destacar también que esta fuerza se representa mediante un vector, la cual es una recta orientada que posee una dirección, módulo y sentido, a lo que usted conoce como una flecha. Por lo tanto, nosotros podemos describir la fuerza como una F mayúscula con un vector, es decir, con una flecha sobre la letra. Por otro lado, podemos señalar también que la fuerza va a generar un movimiento. También puede generar una deformación en el cuerpo, como también un cambio de dirección. Y finalmente podemos decir también que cuando actúan muchas fuerzas sobre un cuerpo, nosotros le denominamos como la fuerza neta o también como sumatoria de fuerzas. Estos conceptos por si acaso fueron tratados entonces en la clase anterior, en la sesión número 12. Bueno, vamos a empezar entonces a describir las leyes de Newton partiendo por la primera ley o también reconocida como el principio de inercia, la cual señala que si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza neta, entonces el cuerpo o bien permanece en reposo o bien se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, esta primera ley me está señalando lo siguiente. Primeramente, me señala que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta tiene y debe ser igual a cero. Por lo tanto, tengo dos opciones. La primera, que el cuerpo efectivamente permanezca en reposo, por lo tanto, va a poseer una velocidad constante, pero esta velocidad constante va a ser obviamente distinta a cero. Por otro lado, el cuerpo puede permanecer en un movimiento rectilíneo uniforme, que eso fue tratado casi a principio de año, donde definíamos que su velocidad también va a ser constante, pero esta velocidad va a ser distinta a cero. A continuación, entonces, les voy a presentar un video experimental de la primera ley de Newton. Vamos a ver acá si a modificar el tiempo. Para realizar nuestro experimento, simplemente necesitamos poner un mantel en una mesa. En este caso yo sé una vajilla, pero si no tiene la suficiente experiencia, pueden usar recipientes de plástico. Tienen que agarrar un extremo del mantel, lo doblan un poco y con las dos manos fuertemente tienen que jalar hacia abajo. Tienen que ser movimientos sumamente rápidos para que
Como se logra apreciar en el video, en este caso, muchachos, nos damos cuenta que los platos permanecen en su misma posición a pesar de que nosotros jalamos, en este caso, el mantel. Esto se debe entonces a que no se ejerce ninguna fuerza sobre ellos, por lo tanto, no cambia su estado de reposo. Por otro lado, se resisten los platos a cambiar su movimiento, puesto que poseen la propiedad entonces de inercia, que si no se ejerce ninguna fuerza externa, entonces se mantienen en reposo. En este caso, podemos decir entonces que según el ejemplo que acabamos de ver, vendría siendo que efectivamente los platos, la sumatoria de sus fuerzas va a ser igual a cero, el cuerpo permanece en reposo, su velocidad es constante y su velocidad va a ser igual a cero. Si bien ustedes en el video también observaron que los platos, claro, efectivamente como que se movían un poco y perdían su estado central, esto se debe principalmente a la fuerza de roce que ejerce el mantel sobre aquellos platos, ¿ya? Ahora entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, en cada una de las siguientes figuras está representada una partícula con todas las fuerzas que actúan sobre ella. Estas fuerzas constantes están representadas por los vectores de igual módulo. ¿Cómo se logra apreciar entonces, estas cuatro figuras? Nos preguntan, ¿cuál de los anteriores casos las partículas pueden tener velocidad constante? En este caso, cuando hablamos de velocidad constante, me está refiriendo entonces a que la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser necesariamente igual a cero. Por lo tanto, en el caso número 4, efectivamente, como los módulos son iguales, vale destacar entonces que entre ellas se restan, como lo vimos en la sesión 12, por lo tanto, efectivamente, su sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, por lo cual tiene una velocidad constante. En el caso número 1 ocurre efectivamente lo mismo, puesto que no actúan fuerzas sobre ellas. Por lo tanto, vamos a definir entonces de igual manera que posee una velocidad constante. A diferencia del caso 2 y 3, que sus módulos en este caso, uno va en sentido vertical y otro horizontal su dirección, por lo tanto obviamente su velocidad no va a ser constante, al igual que en el caso número 2. Ahora, vale destacar también otra cosa. Vamos a mencionar aquí a Galileo Galilei, quien en este caso fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, quien está relacionado estrechamente con la revolución científica. Vale destacar que Galileo Galilei, muchachos, sentenció las bases de esta primera ley de Newton, puesto que fue el primero en darse cuenta de la resistencia que oponían los cuerpos a cambiar su estado de movimiento, a lo cual él lo definió como la inercia de dichos cuerpos. Es por esto entonces que Isaac Newton, al momento de volver a estudiar los aportes que había realizado Galileo Galilei, sentencia y formaliza lo descubierto por Galileo y lo sentencia entonces como la primera ley de Newton. Ahora, vamos con la segunda ley. La segunda ley, o también denominada como el principio de movimiento, hace referencia a que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Por lo tanto, lo que me está tratando de decir acá, que la aceleración depende de la fuerza y también de la masa. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, tenemos este carrito que inicialmente estaba quieto, en reposo, lo vamos a atar con lanita, puede ser, y con un objeto en su extremo. Cuando nosotros colocamos el objeto en su extremo, lo que va a generar entonces es que el cuerpo se empieza a mover, generando así, cambiando su velocidad de inicial a un cambio de velocidad distinto de cero, a generar en este caso una aceleración. Sin embargo, si nosotros aumentamos la masa de dicho cuerpo, en este caso la masa del móvil, ¿qué va a ocurrir? Que si mantenemos además la misma fuerza para generar dicho movimiento o cambiar el movimiento del cuerpo, obviamente su aceleración va a ser menor, puesto que se aumenta la masa. Por lo tanto, si nosotros la aceleración aumentamos la masa y disminuimos la fuerza y mantenemos la fuerza, en este caso entonces la aceleración va a disminuir. Sin embargo, si la masa la mantenemos constante y la fuerza la aumentamos, entonces, chiquillos, la aceleración va a aumentar. Como se logra apreciar entonces en el siguiente ejemplo. La fuerza entonces que ejerce la mano acelera el ladrillo, como explicábamos inicialmente. Luego vamos a colocar dos ladrillos, por lo tanto vamos a mantener la misma fuerza y podemos definir entonces que acelera a la mitad.
y luego vamos a mantener la fuerza, pero vamos a aumentar a 3 ladrillos, entonces la aceleración va a ser 1/3 de la original. Por lo tanto, estamos diciendo? Que a mayor masa, la aceleración entonces va a ir disminuyendo siempre y cuando la fuerza se mantenga constante. Claramente, esto nosotros lo podemos llevar a trabajos matemáticos como lo siguiente, donde la ecuación en este caso vendría estando representada como la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa y a la aceleración, donde la unidad de medida de la fuerza vendría siendo newton, la de la masa kilogramo y la de la aceleración metro partido en segundo al cuadrado. Vale destacar que si la masa no está en kilogramo, por otro lado, la aceleración no está en metro partido en segundo al cuadrado, no podemos llegar a la unidad de medida de newton. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Dice, un cuerpo en el vacío de masa de 20 kilogramos experimenta una aceleración de 3 metros partido en segundo. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo? Por lo tanto, aplicamos la ecuación que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde la fuerza neta usted no la sabe, la masa es de 20 y la aceleración es de 3. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas vendría siendo de 60 newton. Ahora, por otro lado, también nosotros podemos definir que un cuerpo de 5 kilogramos está sometido a unas fuerzas como se muestra en la imagen. ¿Qué aceleración experimenta el cuerpo? Primeramente, entonces, tenemos que calcular la fuerza neta, donde usted coloca fuerza 1, fuerza 2 y las sumas. Sin embargo, como tienen sentidos distintos, se restan, por lo tanto sería 6 más menos 2 y nos queda que la sumatoria va a ser es igual a 4 newton. Aplicamos nuevamente la ecuación donde la sumatoria de fuerza va a ser 4, la masa de 5 por la aceleración. Por lo tanto, el 5 pasa al otro lado de la igualdad dividiendo y nos quedan finalmente que la aceleración entonces va a ser igual a 0.8 metros partido en segundo y el ejercicio entonces se encuentra completamente listo. Matemáticamente, chiquillo, la ley no tiene mayor complejidad. Ya es en el ejercicio 2 sería lo más complejo que nosotros podríamos observar. Vamos entonces con la tercera ley de Newton, o también conocida como principio de acción y reacción, que señala, siempre que un objeto ejerce una fuerza, acción sobre otro, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza-reacción de igual módulo, de la misma dirección, pero de sentido contrario. Para esto entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener dos cuerpos, el cuerpo A y B, y el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B. Por eso se le define A sobre B, pero simultáneamente B ejerce una fuerza sobre A. Por lo tanto, se coloca B sobre A. Vale destacar que estas fuerzas son simultáneas, por lo tanto la acción no es primera que la reacción o la reacción primera que la acción. Vale destacar también que estas fuerzas que se generan de acción y reacción poseen el mismo módulo, igual dirección, sin embargo el sentido vendría siendo el contrario como se logra visualizar acá. Por lo tanto, si usted toca la pared, al momento de tocar la pared, usted está generando, en este caso, una fuerza de acción, pero la pared simultáneamente está generando una fuerza entonces de reacción. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener acá nuevamente a una persona ejerciendo una fuerza sobre la pared, por lo tanto, la persona ejerce una fuerza sobre la pared, pero a la vez la pared ejerce una fuerza sobre la persona. Por otro lado, vamos a tener ahora un estuche, un cuaderno sobre la mesa. El cuaderno ejerce una fuerza sobre la mesa, pero simultáneamente la mesa ejerce una fuerza sobre el cuaderno. Si se dan cuenta, tienen el mismo módulo, la misma dirección, que en este caso vendría siendo horizontal, pero sentidos contrarios. Ahora, vamos a verlo nuevamente en el caso del cohete. Tenemos el cohete que se impulsa, en este caso el gas genera una fuerza sobre el cohete, pero a la vez el cohete ejerce una fuerza sobre el gas. Fuerzas de acción y reacción. Bueno, muchachos, estos vendrían siendo entonces las leyes de Newton. Recordarles que tienen que revisar entonces, jóvenes, la guía de actividades que se encuentra en Classroom para que la podamos revisar en nuestras sesiones consultivas a través de Meet. Esperando entonces que nos veamos pronto y que se encuentren muy bien.